Bienvenido a un nuevo video de Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video vamos a revisar reactivos de la reforma judicial o poder judicial para el examen INE-SPEN. Como sabes, el examen INE-SPEN estaba programado para realizarse el anterior 16 de mayo 2026, esto para el concurso 2026, pero por problemas técnicos tuvo que posponerse hasta el 13 de junio. Esto significa que tienes más tiempo para estudiar. Un problema que nos han comentado es que han tenido problemas en el tema de poder judicial y el modelo constitucional. Por eso en este video vamos a revisar 10 reactivos explicados con lo más importante que tienes que saber justamente de esta área. Recordándote que te agradecemos que debido a tu preferencia hemos tenido bastantes visualizaciones en nuestros videos del INE, sobre todo de nuestras guías de OPLES y de INE. Para la de OPLES tuvimos un total de 6.700 vistas para el momento en que fue realizado este video y para INE-SPEN más de 15.000. Por lo tanto te agradecemos mucho y a los más de 17.000 concursantes que seguramente vieron este video. Te dejamos aquí los contactos para que te puedas poner en comunicación con nosotros si deseas adquirir una de las guías. Recuerda que estos videos los puedes revisar, están en la descripción de este video, así como los precios y características. Aquí solamente nos vamos a enfocar en revisar los reactivos de la reforma judicial o poder judicial, que es mucho de lo que preguntan. Vamos a ver lo más relevante y pues sobre todo que te sientas en confianza y tranquilo con nosotros al revisar las opiniones y las suscripciones y desde luego pues los registros que tenemos en línea. Muy bien, entonces revisemos los reactivos para la reforma judicial del examen INE-SPEN. No vamos a leer en cada uno de los reactivos la parte superior porque pues estamos en el entendido de que justamente pues el tema que vamos a revisar es justamente este poder judicial y modelo constitucional del área de sistema político mexicano, que es el área en donde tienen más duda y justamente este tema. Entonces vamos a leer, vamos a ver la respuesta correcta y la explicación. Vamos a ver lo más destacable que te podrían preguntar. Desde luego, si te interesa alguna guía, bueno, puedes revisar los precios y versiones en la descripción y contactarnos vía WhatsApp para compra directa. Muy bien, en el contexto de la reforma constitucional al Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral debe intervenir en la organización de procesos electivos relacionados con diversos cargos jurisdiccionales federales. Esta modificación no solo incide en la integración del Poder Judicial, sino también en la manera en que se articula la función electoral con la renovación de cargos públicos que antes no eran seleccionados mediante voto ciudadano. ¿Cuál afirmación describe correctamente uno de los efectos constitucionales de dicha reforma? A. La designación de ministras, ministros, magistraturas y personas juzgadoras federales queda reservada al Senado, mientras que el INE únicamente valida requisitos administrativos posteriores al nombramiento. B. La elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación se realiza mediante voto ciudadano y el INE participa en la organización del proceso electivo conforme a lo previsto por la Constitución. O C. La Suprema Corte de Justicia de la Nación organiza directamente la elección de todas las personas juzgadoras federales debido a que conserva rectoría administrativa y electoral del Poder Judicial. Bueno, la respuesta correcta es la B, porque esta opción identifica al cambio central, que es que determinados cargos del Poder Judicial de la Federación se eligen por voto ciudadano y el INE participa en la organización del proceso electivo. Este punto es clave porque conecta de forma correcta con la reforma judicial con la función electoral nacional, especialmente en aspectos como organización, cómputos, publicación de resultados y constancias conforme al texto constitucional reformado. A y C son incorrectas porque la reforma judicial no conserva un modelo basado exclusivamente en la designación senatorial. Aunque el Senado participa en ciertas fases del procedimiento, el cambio constitucional relevante consiste en incorporar la elección mediante voto ciudadano para diversos cargos jurisdiccionales. Por ello, reducir la intervención del INE a una validación administrativa posterior distorsiona el alcance de la reforma. Y finalmente la C, que la Suprema Corte no organiza directamente la elección de las personas juzgadoras federales. Su papel como máximo tribunal no implica asumir funciones electorales propias del INE. La reforma distingue entre la función jurisdiccional del Poder Judicial y la organización electoral, que corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos constitucionales aplicables. Muy bien, es muy importante que sepas que obviamente pues esto es de acuerdo al Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre de 2024. En este momento, bueno, en este caso fue que se hizo el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Constitución. Vamos a ver más adelante cuáles son los artículos. Bueno, como aquí viene el 96. Fíjate muy bien.
Antes de la reforma judicial de 2024, el artículo 96 constitucional preveía un mecanismo de designación de ministras y ministros basado en una terna enviada por la Presidencia de la República al Senado. Con la reforma, el texto constitucional sustituyó esa lógica de nombramiento por un procedimiento electivo en el que participan los poderes de la Unión, el Senado y el Instituto Nacional Electoral. En el texto vigente, diversos cargos judiciales se eligen de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía, y el Senado debe remitir los listados al INE para que organice el proceso electivo. ¿Cuál afirmación interpreta correctamente el cambio constitucional producido por la reforma judicial? A. La reforma mantuvo el modelo de nombramiento político de ministras y ministros, pero sustituyó la terna presidencial por una terna elaborada exclusivamente por el Senado. B. La reforma eliminó toda intervención de los poderes de la Unión en la integración de candidaturas judiciales, ya que las personas aspirantes se registran directamente ante el INE sin filtros previos. O C. La reforma transformó el modelo de designación de cargos judiciales federales al pasar de un esquema de nombramiento institucional a uno de elección ciudadana, aunque conservó fases de postulación, evaluación y remisión de listados antes de la intervención organizativa del INE. Bueno, vamos a ver que la respuesta correcta es la C, porque esta opción identifica el cambio de fondo. Se abandona el esquema tradicional de nombramiento institucional para incorporar elección ciudadana de diversos cargos del Poder Judicial. Al mismo tiempo, reconoce que la elección no inicia directamente con el INE, sino con fases previas de convocatoria, postulación, evaluación y remisión de listados. El INE interviene después para organizar el proceso electivo, efectuar cómputos, publicar resultados y entregar constancias de mayoría. A y B son incorrectas porque esta opción, que es la que viene acá, confunde el modelo anterior con el modelo reformado. Antes de la reforma, el procedimiento para ministras y ministros descansaba en la intervención de la Presidencia y el Senado, mediante una terna y votación calificada. Sin embargo, la reforma no sustituyó simplemente un tema presidencial por un tema senatorial, modificó la naturaleza del procedimiento al introducir la elección ciudadana para diversos cargos judiciales. Y la B es incorrecta también porque la reforma no permite concluir que las candidaturas surjan sin intervención previa de los poderes de la Unión. El artículo 96 vigente prevé que los poderes participen en la postulación y que existen comités de evaluación encargados de revisar requisitos, conocimientos técnicos, honestidad, buena fama pública y antecedentes profesionales. Por tanto, el INE no recibe candidaturas espontáneas sin una fase constitucional previa de integración de listados. Y bueno, pues aquí prácticamente podemos ver que la referencia es el artículo 96 con los cambios que se realizaron el 15 de septiembre de 2024. Este reactivo dice lo siguiente: con la reforma judicial publicada en 2024, el procedimiento para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación dejó de depender únicamente de mecanismos de designación institucional y pasó a incorporar una etapa electiva organizada por el Instituto Nacional Electoral. No obstante, antes de la intervención operativa del INE, deben desarrollarse fases previas de convocatoria, postulación, evaluación e integración de listados. Entonces tenemos que ordenar el procedimiento correcto. Nos vamos directamente a la respuesta correcta, que nos dice que es la A. Nos dice que primero es 4, 5, 1, 6, 3, 2. Vamos a ver qué orden es este. 4. El Senado emite la convocatoria general para integrar los listados de candidaturas. 5. Los poderes de la Unión participan en la postulación de personas aspirantes conforme a sus respectivas competencias. 1. Los comités de evaluación revisan requisitos, conocimientos técnicos, honestidad, trayectoria e idoneidad de las personas aspirantes. 6. Se integran y remiten los listados correspondientes al Senado para continuar la conducción institucional del procedimiento. 3. El Senado remite los listados al Instituto Nacional Electoral para la organización del proceso electivo. Y 2. El INE organiza la elección, realiza cómputos, publica resultados, entrega constancias y declara la validez correspondiente. Entonces justamente ese es el procedimiento correcto, porque inicia con la convocatoria general del Senado, luego intervienen los poderes de la Unión y bueno, posteriormente los comités de evaluación revisan los requisitos, luego se remiten al Senado y posteriormente al INE. Y finalmente el Instituto organiza la elección y realiza las funciones electorales correspondientes. B y C son incorrectas porque bueno, no son parte de la secuencia correcta o la secuencia que se espera en la realidad. Y desde luego pues esto con base en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Este es el reactivo número 4 y dice así: de acuerdo con el artículo 96 constitucional reformado, los comités de evaluación deben identificar a las personas mejor evaluadas para cargos judiciales, considerando que cuenten con conocimientos técnicos para el desempeño del cargo y se distingan por honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en la actividad jurídica. Con base en lo anterior, complete el siguiente enunciado. La función de los comités de evaluación no consiste en organizar la jornada electoral, sino en revisar requisitos constitucionales y legales, así como en identificar perfiles con
espacio, antes de la remisión de listados al Senado. A. Respaldo partidista, representación legislativa y afinidad programática. B. Conocimientos técnicos, honestidad, buena fama pública y trayectoria jurídica. O C. Mayoría calificada, nombramiento presidencial y ratificación jurisdiccional. Bueno, esta es muy sencilla. Justamente aquí ya está la preexplicación. Vemos que la respuesta correcta desde luego es la B. Y bueno, pues justamente si te vas a leer el artículo 96 vas a poder encontrar justamente eso. Obviamente la A y la C son incorrectas. Pasamos al siguiente reactivo y dice así: la reforma judicial incorpora al Poder Judicial de la Federación dentro de la lógica de renovación mediante procesos electorales. En consecuencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, o LEGIPE, reconoce la función estatal de organizar elecciones de integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Unión. Además, el proceso de elección de personas juzgadoras comprende etapas como convocatoria y postulación, preparación de la elección, jornada electoral, resultados y declaración de validez. ¿Cuál es una consecuencia directa de la reforma judicial para el Instituto Nacional Electoral? A. El INE asume la facultad de evaluar la idoneidad jurídica de las personas aspirantes y sustituye a los comités de evaluación en la depuración de candidaturas. B. El INE queda subordinado al Poder Judicial para organizar la jornada electoral, debido a que los cargos sometidos a elección pertenecen a órganos jurisdiccionales. O C. El INE amplía su función organizativa electoral al preparar, desarrollar y computar elecciones de personas juzgadoras, sin convertirse por ello en órgano de elección o de selección técnica o disciplinaria del Poder Judicial. Muy bien, pues justamente esa es la respuesta correcta. Y es que la consecuencia institucional más relevante es que el INE incorpora una nueva modalidad de elección a su campo operativo, la elección de personas juzgadoras. Esto implica preparar boletas, organizar la jornada, realizar cómputos, publicar resultados y entregar constancias, sin asumir funciones de carrera judicial, disciplina, evaluación técnica o resolución jurisdiccional de controversias. A y B son incorrectas porque la reforma no convierte al INE en órgano evaluador de perfiles judiciales, y la revisión de requisitos, idoneidad y trayectoria corresponde a fases previas vinculadas con los comités de evaluación y los poderes postulantes. El INE interviene después, cuando recibe los listados para cumplir funciones propiamente electorales. Y en la B es que, aunque la elección corresponde a cargos del Poder Judicial, la organización electoral no queda subordinada a este poder. El INE conserva su función constitucional como autoridad nacional encargada de organizar procesos electorales conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Y desde luego tenemos aquí la referencia bibliográfica, que justamente pues es la que vemos acá. Vemos aquí en las etapas de elección del Poder Judicial 2025 del INE, además de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con su última reforma el 14 de octubre de 2024. Reactivo número 6. La elección de personas juzgadoras incorpora al INE en un proceso con etapas propias. La autoridad electoral señala que el procedimiento comprende convocatoria y postulación, preparación de la elección, jornada electoral, resultados, asignación de cargos y declaración de validez. Además, la etapa de convocatoria y postulación concluye cuando el Senado remite al Instituto el listado de candidaturas. Orden de las etapas del proceso de elección de personas juzgadoras conforme a la secuencia operativa que impacta directamente al INE. Muy bien, para fines de este video nos vamos directamente a la respuesta correcta, que es la A, y nos dice que primero es 3, 4, 2, 5, 1, 6. Vamos a ver qué es lo que dice. 3. El Senado remite al INE los listados de candidaturas derivados de la convocatoria y postulación. 4. El Consejo General y los órganos del Instituto realizan actos de preparación como lineamientos, boletas, capacitación, integración operativa y organización territorial. Posteriormente, en 2, se desarrolla la jornada electoral y se recibe la votación ciudadana. 5. Se realizan los cómputos y la sumatoria de resultados en los órganos electorales correspondientes. 1. El INE identifica las candidaturas con mayor votación y realiza la asignación de cargos conforme a las reglas aplicables. Y 6. Se declara la validez una vez resueltos los medios de impugnación o cuando no exista constancia de su presentación. Entonces justamente esa es la respuesta correcta, porque la secuencia inicia cuando el Senado entrega los listados al INE, pues ahí termina la etapa de convocatoria y postulación y comienza la intervención operativa más intensa del instituto. Después viene la preparación de la elección, posteriormente la jornada electoral, luego los cómputos y resultados, posteriormente la asignación de cargos a quienes obtuvieron mayor votación y finalmente la declaración de validez. Dejamos aquí la referencia bibliográfica oficial de donde se puede responder este reactivo. Reactivo número 7. La reforma judicial incorporó nuevas tareas electorales para el INE, pero no trasladó al instituto todas las funciones relacionadas con la elección, evaluación o control de las personas juzgadoras. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define el proceso electoral de personas juzgadoras como un conjunto de actos en el que intervienen autoridades electorales, poderes de la Unión y ciudadanía.
Relacione cada institución o actor con la función que le corresponde dentro del proceso de elección de personas juzgadoras federales. Entonces tenemos aquí la respuesta correcta, que es la A, y nos indica que el match correcto es este. Tenemos aquí la institución o actor y la función en la que tenemos que hacer el match. Por ejemplo, aquí vemos que es 1, Senado de la República, con D, emitir la convocatoria y remitir los listados de candidaturas al INE. 2, comités de evaluación, con la C, que es revisar requisitos, idoneidad, conocimientos técnicos y trayectoria de aspirantes. 3, que estamos viendo que en este caso la A, organizar la elección, realizar cómputos, publicar resultados y entregar constancias. Y finalmente 4, ciudadanía, participar mediante voto directo en la renovación de cargos judiciales. Entonces justamente ese es el match correcto. Obviamente la referencia bibliográfica de la cual se justifica este reactivo es de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con su última reforma en los artículos 494, 97 y 498. Reactivo número 8 de 10 que vamos a ver en este video. Durante la preparación de una elección de personas juzgadoras federales, se presenta una discusión sobre el alcance de las atribuciones del INE y pues una postura sostiene que al organizar la elección, el INE también debe revisar nuevamente la elegibilidad e idoneidad jurídica de las candidaturas remitidas por el Senado. Otra postura afirma que esa revisión no corresponde al instituto, pues su función se concentra en la organización, desarrollo y cómputo del proceso electivo. ¿Cuál interpretación es jurídicamente más precisa? A. El INE debe revisar de fondo la elegibilidad e idoneidad de cada candidatura, porque la organización de la elección incluye sustituir las decisiones de los comités de evaluación del Senado. B. El INE debe limitarse a integrar las boletas con las candidaturas que le remita al Senado, porque la ley impide al instituto emitir lineamientos, fiscalizar gastos o garantizar equidad durante la campaña. O C. El INE organiza, desarrolla y computa la elección, pero no sustituye la evaluación de idoneidad realizada en las fases previas. Además, conserva atribuciones para aprobar boletas, emitir lineamientos, fiscalizar, vigilar equidad y garantizar que no exista financiamiento indebido. Entonces justamente esa es la respuesta correcta, porque esta opción distingue correctamente las fases del procedimiento y la evaluación de perfiles ocurre antes de la remisión de listados. En cambio, el INE asume la organización electoral, preparación, documentación, materiales, cómputos, fiscalización y condiciones de equidad. Por eso, la reforma amplía el campo operativo del INE sin convertirlo en órgano de carrera judicial ni en filtro de idoneidad jurisdiccional. Entonces, la referencia bibliográfica para responder este reactivo es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con su última reforma en sus artículos 501, 503 y 504, y pues obviamente la LEGIPE, que establece que el INE es responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la elección de personas juzgadoras y enumera atribuciones del Consejo General como aprobar boletas, emitir lineamientos, realizar cómputos, fiscalizar y vigilar equidad. El siguiente reactivo dice así: durante la campaña de una elección de personas juzgadoras, una candidata difunde en redes sociales su trayectoria profesional, criterios sobre impartición de justicia y propuestas de mejora institucional. Al mismo tiempo, un partido político publica mensajes de apoyo a su candidatura. Una persona servidora pública utiliza recursos de su oficina para promoverla y la propia candidata paga publicidad digital para ampliar el alcance de sus publicaciones. ¿Cuál interpretación distingue correctamente lo permitido y lo prohibido conforme al régimen electoral aplicable? A. La candidata puede difundir su trayectoria, méritos y visión jurisdiccional durante campaña, pero no puede contratar espacios publicitarios ni recibir apoyo proselitista de partidos políticos o personas servidoras públicas. B. La candidata puede recibir apoyo de partidos políticos siempre que no exista financiamiento directo, porque la elección judicial forma parte del sistema electoral y admite respaldo político ordinario. O C. La candidata debe abstenerse de cualquier manifestación pública sobre su trayectoria o visión de justicia, porque las campañas judiciales prohíben toda forma de propaganda personal. Entonces, bueno, este reactivo te lo dejamos aquí para que lo puedas responder con base en tus conocimientos. Y finalmente, vamos a ver el reactivo número 10 antes de despedirnos. Y dice así: en una elección de personas juzgadoras, una candidatura participa en un foro universitario transmitido por redes sociales. Durante su intervención expone su trayectoria profesional, sus méritos y su visión sobre la función jurisdiccional. Después, su equipo propone pagar pauta digital para amplificar el video y aceptar apoyo económico de simpatizantes. El artículo 505 de la LEGIPE permite que las candidaturas difundan su trayectoria profesional, méritos y visiones sobre la función jurisdiccional. Sin embargo, el artículo 96 constitucional establece la prohibición de financiamiento público-privado para campañas judiciales y de contratación de espacios en medios para promocionar candidaturas. ¿Cuál opción interpreta correctamente el alcance de estas reglas? A.
La candidatura permite difundir su trayectoria, méritos y visión jurisdiccional en el foro, pero no puede financiar la amplificación pagada del contenido ni recibir aportaciones privadas para promocionar su campaña. B. La candidatura no puede participar en foros, entrevistas ni transmisiones digitales porque toda exposición pública de una persona juzgadora equivale a propaganda prohibida. O C. La candidatura puede recibir aportaciones privadas y contratar pauta digital siempre que informe el gasto al INE y no intervenga ningún partido político. Muy bien, la respuesta correcta es la que justamente es esta, porque esta opción distingue entre expresión permitida y promoción financiada prohibida. La LGIP permite difundir trayectoria, méritos y visión sobre la función jurisdiccional, por lo que participar en un foro no es irregular por sí mismo. Lo prohibido aparece cuando se pretende contratar la amplificación pagada o recibir aportaciones privadas para promocionar la candidatura, porque el artículo 96 constitucional restringe el financiamiento público o privado de campañas judiciales. Muy bien, pues justamente tenemos aquí la referencia bibliográfica y pues este ha sido nuestro video acerca de la reforma judicial con importancia para el examen INE-SPEN que se llevará a cabo en junio de 2026. No importa si estás viendo este video en mayo, obviamente pues todavía tienes tiempo de prepararte, y si es junio, bueno, pues tienes un poquito menos tiempo, pero lo importante pues es que sepas que más o menos de esto es de lo que más te podrían preguntar. ¿Por qué? Porque es un tema que justamente de las guías que han adquirido con nosotros, pues nos han preguntado mucho, ¿no? Sobre el Poder Judicial, sobre qué tanto tiene de injerencia, entonces justamente eso sería lo más importante, pero bueno, no dejes de leer obviamente las guías más importantes, las leyes, obviamente los códigos que están en la referencia bibliográfica oficial de Ceneval. Y pues nada más, te saludamos Rodrigo y Sofía, cuídate mucho, que tengas un excelente resultado en tu examen, estudia, si ya adquiriste la guía, bueno pues repásala, obviamente es una guía, recuerda eso, tienes tú también que leer por tu cuenta de preferencia las leyes, pero en general pues es lo que tienes que saber. Cuídate mucho, hasta luego.